¿Puede el llanto de un bebé desconsolado ser la clave para desvelar una red de mentiras y traiciones en el corazón de una familia adinerada? Lo que comienza como la búsqueda desesperada de una niñera se convierte en un thriller de suspenso y romance que te mantendrá al borde de tu asiento, cuestionando quién es realmente la víctima y quién el villano. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En 12 meses, un bebé de apenas 10 meses había enviado a 14 niñeras profesionales al hospital con mordidas, arañazos y crisis nerviosas. Ricardo Balbuena apretó el puente de su nariz mientras contemplaba el caos que había sido su oficina en casa. Papeles esparcidos por el suelo, una laptop con la pantalla agrietada y en el centro de todo su hijo. Mateo llorando con una furia que parecía sobrehumana para un bebé de tan solo 10 meses. Señor Balbuena, la voz temblorosa de la señora Consuelo, la niñera número 14, interrumpió sus pensamientos. La mujer de 50 años, con más de 20 años de experiencia, cuidando niños de familias adineradas, tenía marcas rojas en ambos brazos y lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo más. Su hijo no es normal. Ricardo suspiró profundamente la misma frase que había escuchado de todas las anteriores. Desde que su esposa Isabela había muerto en ese trágico accidente automovilístico hace 8 meses, Mateo se había convertido en una criatura incontrolable que rechazaba violentamente a cualquier persona que intentara cuidarlo, excepto a él. ¿Qué pasó esta vez, Consuelo?, le preguntó Ricardo, aunque ya conocía la respuesta. Siempre era lo mismo. Intenté darle su biberón y me mordió tan fuerte que me hizo sangrar. Luego comenzó a arrojar todo lo que tenía a su alcance. Rompió su computadora cuando intenté calmarlo, cantándole. Es como si supiera exactamente qué hacer para lastimar a las personas. Consuelo recogió su bolsa con manos temblorosas. He cuidado niños durante toda mi vida, señor Balbuena, pero nunca había visto algo así. Ese niño tiene algo malo dentro. Ricardo observó a su hijo, que ahora había dejado de llorar, y lo miraba con esos enormes ojos azules que había heredado de Isabela. Por un momento, el bebé parecía completamente normal, incluso angelical. Pero Ricardo sabía que en cuanto él saliera de la habitación, Mateo volvería a convertirse en esa pequeña furia destructiva. Le pagaré el doble de lo acordado por los inconvenientes, murmuró Ricardo firmando un cheque, y me haré cargo de todos sus gastos médicos. Después de que Consuelo se marchara, Ricardo se sentó frente a su hijo. La mansión, de 3 pisos en las colinas de Altos de la Sierra, parecía demasiado grande y silenciosa sin Isabela. Sus negocios estaban sufriendo porque no podía concentrarse, siempre preocupado por qué destrucción estaría causando Mateo en casa. Su cuñada Beatriz entró al estudio sin anunciarse, como siempre hacía. A los 38 años era una mujer elegante, pero con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Desde la muerte de Isabela, se había mudado temporalmente a la mansión para ayudar con los gastos y la administración. Aunque Ricardo sospechaba que tenía otras motivaciones. Otra niñera renunció, comentó Beatriz observando el desastre. Ricardo, esto no puede continuar. El niño necesita disciplina profesional. Conozco un internado en Suiza que se especializa en casos difíciles. Mateo no va a ningún internado, respondió Ricardo firmemente. Es mi hijo, un hijo que está arruinando tu vida y tu negocio, replicó Beatriz. Mírate, Ricardo. Tienes ojeras, has perdido peso y tus inversiones están cayendo porque no puedes enfocarte. Isabela no hubiera querido esto para ti. La mención de su esposa hizo que Ricardo sintiera esa familiar punzada en el pecho. Isabela había sido todo para él, su amor, su mejor amiga, su socia en todo. Su muerte había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Necesito otra niñera, dijo Ricardo evitando la mirada de Beatriz. ¿Tienes algún contacto nuevo? Ya no hay más, Ricardo.
He contactado a todas las agencias de élite en la ciudad. Ninguna quiere enviar más personal después de lo que pasó con Consuelo y francamente no las culpo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Beatriz frunció el ceño. ¿Le esperas a alguien? No. Desde la ventana, Ricardo pudo ver a una mujer joven parada en la entrada principal. Vestía ropa sencilla pero limpia, jeans, una blusa blanca y zapatos deportivos gastados. Cargaba una mochila de lona y se veía nerviosa, pero decidida. «Debe ser alguien que se equivocó de casa», murmuró Beatriz con desprecio. «Le diré a la servidumbre que la despache». Pero algo en la postura de la mujer llamó la atención de Ricardo. Había determinación en sus ojos, pero también una suavidad maternal que reconoció instintivamente. «No», dijo levantándose, «yo iré». Cuando abrió la puerta, se encontró frente a una mujer de aproximadamente 28 años con cabello castaño, recogido en una cola de caballo y ojos color miel que irradiaban calidez. A pesar de su ropa humilde, tenía una dignidad natural que era imposible ignorar. «Señor Balbuena», preguntó con voz suave pero clara. «Mi nombre es Elena Vargas. Vengo por el trabajo de empleada doméstica que se publicó en el periódico». Ricardo la estudió por un momento. No había publicado ningún anuncio para empleada doméstica, pero antes de que pudiera corregirla, Mateo, quien había estado silencioso, comenzó a hacer sonidos suaves desde su cochecito. No eran llantos de protesta, sino arrullos curiosos. «Debe haber un malentendido», comenzó Ricardo. Pero Elena ya había notado al bebé. «¡Oh, qué es hermoso!», exclamó, y para sorpresa de Ricardo, se acercó al cochecito sin dudarlo. «Hola, pequeño príncipe». Ricardo se tensó esperando la explosión habitual de gritos y caos, pero algo extraordinario sucedió. Mateo sonrió. Una sonrisa genuina, amplia, que Ricardo no había visto en meses. Elena extendió un dedo hacia el bebé, quien inmediatamente lo agarró con sus pequeñas manos y comenzó a gorjear de felicidad. «Es increíble», murmuró Ricardo sin poder creer lo que veía. Él nunca reacciona así con extraños. Elena levantó la vista hacia Ricardo y por un momento él se sintió hipnotizado por la calidez de su mirada. «Los bebés sienten las energías», explicó suavemente. «Él solo necesita sentirse seguro». Desde el interior de la casa, Beatriz observaba la escena con una expresión que Ricardo no pudo interpretar. Había algo en sus ojos que parecía peligroso. «Señorita Vargas», dijo Ricardo lentamente, «creo que necesitamos hablar». 2 horas después, Ricardo se encontraba en su estudio, observando algo que jamás pensó que vería. Su hijo Mateo jugando tranquilamente mientras Elena limpiaba los cristales rotos de su laptop, tarareando suavemente una canción de cuna. «No lo entiendo», murmuró Ricardo a Beatriz, quien permanecía de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. En 2 horas ella ha logrado más de lo que 14 niñeras profesionales lograron en 12 meses. Beatriz no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en Elena, con una intensidad que hacía sentir incómodo a Ricardo. «Señorita Vargas», Ricardo se acercó cautelosamente. «¿Podría explicarme cómo logra mantener a Mateo tan tranquilo?» Elena levantó la vista desde donde estaba arrodillada, recogiendo los papeles esparcidos. Mateo estaba sentado a su lado, jugando con unos bloques de colores que ella había encontrado debajo del sofá. «No hay ningún secreto, señor Balbuena. Solo trato de entender qué necesita». Elena acarició suavemente la cabeza de Mateo. «Los bebés son como espejos. Reflejan lo que sienten a su alrededor. Si las personas que los cuidan están tensas, nerviosas o temerosas, ellos lo absorben». «Pero las niñeras anteriores eran profesionales», insistió Ricardo. «Tenían experiencia». «La experiencia no siempre es suficiente», respondió Elena con una sonrisa triste. «A veces, lo único que necesita un bebé es sentir amor genuino». Ricardo sintió una extraña punzada en el pecho. Había algo en la forma en que Elena hablaba, una sabiduría maternal que parecía ir más allá de sus años. «¿Tiene hijos, señorita Vargas?» La sonrisa de Elena se desvaneció por un momento y Ricardo notó cómo sus manos se tensaron ligeramente sobre los papeles que estaba organizando. «Tengo una hija de 4 años», respondió finalmente. «Sofía, vive con mi madre mientras yo trabajo». «¿Y el padre de la niña?»
Preguntó. Beatriz de repente con un tono que Ricardo encontró innecesariamente agresivo. Elena se puso de pie lentamente y Ricardo pudo ver cómo levantaba una barrera alrededor de ella. Eso es algo personal, señora. Por supuesto. Ricardo se apresuró a intervenir, lanzando una mirada de advertencia a Beatriz. Perdone la indiscreción. En ese momento Mateo comenzó a hacer ruidos de protesta. Elena inmediatamente se agachó y lo tomó en brazos con una naturalidad que hizo que Ricardo sintiera una mezcla de admiración y dolor. Isabela había tenido esa misma facilidad con su hijo. «Tiene hambre», anunció Elena. «¿Dónde prepara su comida?» «En la cocina». Pero Ricardo dudó. «Mateo no come para nadie más que para mí. Incluso conmigo es una lucha». Elena sonrió con confianza. «Déjeme intentarlo». La cocina de la mansión era un espacio moderno y amplio con electrodomésticos de última generación que brillaban bajo las luces LED. Elena se movía por ella como si la conociera de toda la vida, preparando el biberón de Mateo mientras le hablaba suavemente al bebé. «¿Ves esto, pequeño príncipe? Vamos a hacer algo delicioso para ti». Ricardo observaba fascinado desde la entrada. Mateo no solo no estaba llorando, sino que parecía completamente relajado en los brazos de Elena, siguiendo cada uno de sus movimientos con curiosidad. «Esto es imposible», murmuró Beatriz, quien se había unido a él. «Ese bebé debe estar enfermo o algo así». Pero Ricardo sabía que Mateo no estaba enfermo. Lo había llevado con los mejores pediatras de la ciudad. Después de los primeros incidentes con las niñeras, todos habían llegado a la misma conclusión. Físicamente el bebé estaba perfectamente sano. Elena se sentó en una de las sillas de la cocina y comenzó a alimentar a Mateo. El bebé bebía tranquilamente, sus pequeñas manos agarrando los dedos de ella. «¿Cómo lo hace?», preguntó Ricardo acercándose lentamente. «Le hablo», respondió Elena. «Simplemente le explico lo que estoy haciendo. Los bebés entienden más de lo que creemos». «Mi esposa solía decir lo mismo», murmuró Ricardo sin pensar. Inmediatamente se arrepintió de haber mencionado a Isabela, pero Elena no pareció incómoda. Debía ser una mujer muy sabia, lo era. Ricardo sintió el familiar nudo en la garganta. Mateo era completamente diferente cuando ella estaba viva. Después del accidente, se volvió así. Elena levantó la vista hacia él y Ricardo vio comprensión en sus ojos. «No, lástima. Los bebés también sienten el dolor de los adultos», dijo suavemente, «especialmente el de sus padres». La simple verdad de esas palabras golpeó a Ricardo como un puño. Se había concentrado tanto en encontrar la niñera perfecta, en solucionar el problema de Mateo, que nunca había considerado que su propio dolor pudiera estar afectando a su hijo. «Señor Balbuena», Elena continuó meciendo ligeramente a Mateo, quien ya había terminado su biberón y comenzaba a adormecerse. «No vine aquí por casualidad. Necesito este trabajo desesperadamente». Ricardo se sentó frente a ella, intrigado por su honestidad directa. ¿Qué pasó con su trabajo anterior? «Trabajaba limpiando oficinas por las noches, pero me despidieron la semana pasada». Elena no apartó la mirada. «Mi hija necesita medicamentos para su asma y mi madre no puede trabajar porque la cuida. Somos solo nosotras tres». Beatriz hizo un sonido de desprecio desde donde estaba parada. «Ricardo, no puedes estar considerándolo en serio. ¿Qué experiencia tiene cuidando niños?», interrumpió Ricardo ignorando a Beatriz. «Cuidé a mi hermano menor desde que tenía 10 años. Mi madre trabajaba dobles turnos». Elena pausó y Ricardo notó cómo sus brazos se tensaron ligeramente. «Alrededor de Mateo también. También tuve otro bebé antes que Sofía. ¿Qué pasó?», preguntó Ricardo suavemente, aunque algo en la expresión de Elena le dijo que no era una historia feliz. «Murió a los 3 meses. Síndrome de muerte súbita del lactante». La voz de Elena se quebró ligeramente. «Después de eso, juré que nunca volvería a cuidar bebés. Pero cuando vi a Mateo no terminó la frase, pero Ricardo entendió. Había reconocido algo en su hijo, una necesidad que resonaba con su propia pérdida. Mateo ahora dormía profundamente en los brazos de Elena, más relajado de lo que Ricardo lo había visto en meses. La escena se veía tan natural, tan correcta, que sintió una extraña sensación
de paz que no experimentaba, desde la muerte de Isabela. «El trabajo es suyo», dijo de repente Ricardo. Beatriz se acercó rápidamente. «¿No crees que deberías pensarlo más? No sabemos nada sobre ella. No ha presentado referencias. No sabemos si tiene antecedentes penales». «No necesito pensarlo más», respondió Ricardo firmemente. «Señorita Vargas, ¿puede comenzar mañana?» Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. «Señor Balbuena, no sabe lo que esto significa para mí y mi familia». «Creo que sí lo sé», respondió Ricardo observando el rostro pacífico de su hijo. Por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Pero mientras Elena se despedía y prometía regresar temprano la mañana siguiente, Ricardo no notó la expresión de furia contenida en el rostro de Beatriz, ni la forma en que sus puños se cerraron cuando vio a Mateo despertar y llorar en cuanto Elena salió de la casa. Beatriz ya estaba planeando su siguiente movimiento. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Lo que ninguno de ellos notó fue la figura de Beatriz. Observándolos desde la ventana del segundo piso, su rostro contorsionado por la furia, sus manos temblaban mientras marcaba un número en su teléfono celular. «Hola, es Beatriz», dijo cuando contestaron. «Necesito que investigues a alguien. Se llama Elena Vargas y podría estar estafando a mi cuñado. Quiero todo. Antecedentes penales, deudas, historia médica, todo lo que puedas encontrar». Una pausa. «Sí, estoy dispuesta a pagar extra por rapidez. Y si encuentras algo jugoso», Beatriz sonrió fríamente. «Hará un bono considerable». Mientras colgaba el teléfono, Beatriz observó cómo Ricardo y Elena regresaban a la casa riendo por algo que Mateo había hecho. La escena se veía demasiado familiar, demasiado parecida a una familia real, y eso era algo que Beatriz no podía permitir. No cuando había trabajado tan duro para posicionarse como la única heredera de la fortuna Balbuena después de la conveniente muerte de Isabela. 3 días después, Ricardo se despertó con una extraña sensación de inquietud. La noche anterior había soñado con Isabela, pero esta vez el sueño había sido diferente. En lugar de los recuerdos felices que usualmente lo visitaban, había visto a su esposa gritándole algo que no podía entender, señalando desesperadamente hacia algo fuera de su vista. Bajó a desayunar más temprano de lo usual y encontró a Beatriz en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Cuando lo vio, colgó rápidamente. «Buenos días, Ricardo. Espero no haberte despertado». «No me despertaste». Ricardo se sirvió café de la máquina expreso italiana que Isabela había insistido en comprar durante su luna de miel en Roma. «¿Con quién hablabas tan temprano?» «Con mi abogado. Asuntos del testamento de Isabela». Beatriz evitó su mirada. «Hay algunos documentos que necesitan tu firma». Antes de que Ricardo pudiera responder, escucharon las risas de Mateo provenientes del jardín trasero. A través de la ventana panorámica, podían ver a Elena corriendo, descalza por el césped mientras perseguía al bebé, quien gateaba a una velocidad sorprendente para su edad. «Parece que llegó temprano hoy», comentó Ricardo, sin poder evitar sonreír al ver la alegría pura en el rostro de su hijo. «Sí, he notado que está aquí cada vez más horas», respondió Beatriz con un tono que Ricardo no pudo identificar completamente. «De hecho, quería hablar contigo sobre eso». Ricardo se volvió hacia ella, notando la expresión seria en su rostro. «¿Qué pasa?» Beatriz abrió una carpeta, manila que había estado escondida detrás de su taza de café. «Contraté una investigación privada sobre Elena. ¿Hiciste qué?» La voz de Ricardo se elevó peligrosamente. «Beatriz, no tenías derecho. Tenía la obligación», interrumpió ella firmemente. «Alguien tiene que proteger a esta familia, especialmente a Mateo. Y lo que descubrí...» Extendió varios documentos hacia él. «Ricardo, esta mujer no es quien dice ser». Con manos temblorosas, Ricardo tomó los papeles. El primer documento era un informe policial de hace 2 años con una foto de Elena que la mostraba
considerablemente más joven y demacrada. Elena Vargas, arrestada por robo en tienda departamental, leyó Ricardo en voz alta, sintiendo cómo su estómago se hundía. Liberada bajo fianza pagada por Arturo Mendoza. Sigue leyendo, instó Beatriz, con una satisfacción mal disimulada en su voz. Ricardo pasó al siguiente documento. Era un reporte médico del Hospital General. Sofía Vargas, 4 años, admitida por desnutrición severa y negligencia parental. Ricardo levantó la vista bruscamente. Esto no puede ser cierto. Hay más, dijo Beatriz señalando otra página. Mira la fecha de ese reporte médico. Ricardo revisó la fecha y sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El reporte era de hace apenas 6 meses, justo cuando Elena había comenzado a buscar trabajo. Y esto, Beatriz extrajo un último documento. Es lo más preocupante de todo. Era una orden de restricción. Arturo Mendoza había solicitado que se le prohibiera a Elena acercarse a él o contactarlo. La demandada ha demostrado comportamiento obsesivo y potencialmente peligroso, incluyendo amenazas de violencia si el demandante no proporciona apoyo financiero para su hija, leyó Ricardo sintiendo náuseas. En ese momento, Mateo comenzó a llorar desde el jardín. Era un llanto diferente al que Ricardo había escuchado en las últimas semanas, más agudo y desesperado. Ambos corrieron hacia la ventana y vieron a Elena intentando calmar al bebé. Pero por primera vez, desde que había comenzado a trabajar para ellos, Mateo la rechazaba, arqueando su espalda y extendiendo los brazos como si quisiera alejarse de ella. «¿Ves?», susurró Beatriz. «Incluso él siente que algo está mal». Ricardo salió corriendo hacia el jardín con Beatriz, siguiéndolo de cerca. Cuando llegaron encontraron a Elena con lágrimas en los ojos, sosteniendo a Mateo, quien no dejaba de llorar. «No sé qué pasó», dijo Elena desesperadamente. «Estábamos jugando normalmente y de repente comenzó a llorar y no se calma». «Dame a mi hijo», dijo Ricardo con una voz que no reconoció como suya. Elena lo miró confundida por su tono, pero le entregó a Mateo inmediatamente. El bebé se calmó un poco en los brazos de su padre, pero seguía sollozando. «Señor Balbuena, hice algo malo». Ricardo la estudió buscando señales de engaño en su rostro, pero lo único que vio fue genuina preocupación y confusión. «Necesitamos hablar ahora». De vuelta en la casa, Ricardo extendió los documentos sobre la mesa del comedor. Elena los leyó en silencio y Ricardo observó cómo su rostro palideció progresivamente. «¿Puedes explicar esto?», le preguntó manteniendo su voz neutral con gran esfuerzo. Elena se sentó lentamente, como si las piernas no pudieran sostenerla más. La acusación de robo comenzó con voz temblorosa. «Sofía necesitaba medicamentos para su asma. Yo no tenía dinero y la farmacia se negaba a darme crédito. Tomé un inhalador sin pagar. Fue estúpido y desesperado, pero mi hija no podía respirar. Y el reporte médico sobre desnutrición». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena. «Perdí mi trabajo en la fábrica porque falté demasiados días cuidando a Sofía cuando estaba enferma. Durante 2 meses no tuvimos ingresos regulares. Yo le daba toda la comida a ella y apenas comía». «¿Y Arturo Mendoza?», preguntó Beatriz con dureza. «La orden de restricción». Elena cerró los ojos, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. «Arturo es el padre de Sofía. Cuando descubrí que estaba casado, lo confronté. Él se volvió violento. Se levantó la manga de su blusa, revelando pequeñas cicatrices en su antebrazo. Después de eso, desapareció completamente, pero Sofía seguía enfermándose y los tratamientos eran caros». «Continúa», dijo Ricardo, aunque su voz había perdido parte de su dureza anterior. «Lo busqué. Le rogué que al menos ayudara con los gastos médicos de su hija. Él interpretó mis súplicas como acoso». Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. La orden de restricción era su forma de asegurarse de que nunca podría pedirle ayuda de nuevo. Ricardo se quedó en silencio procesando la información. La historia de Elena sonaba plausible, incluso comprensible desde la perspectiva de una madre desesperada, pero los documentos eran reales y las fechas coincidían demasiado convenientemente. Elena dijo finalmente: «Aprecio tu honestidad,
pero necesito tiempo para pensar sobre todo esto. Eso significa que Elena no pudo terminar la pregunta. Significa que por ahora prefiero que te tomes unos días libres con pago completo. Se apresuró a agregar al ver la desesperación en sus ojos. Solo necesito procesar esta información. Elena asintió lentamente, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió una última vez. Señor Balbuena, todo lo que le conté sobre mi pasado era verdad. Sí, he cometido errores, pero nunca haría nada que pudiera lastimar a Mateo. Él se ha convertido en parte de mi corazón. Después de que se fue, Ricardo se quedó parado en el hall de entrada, sosteniendo a Mateo, quien había comenzado a llorar de nuevo. «Hiciste lo correcto», dijo Beatriz tocando su hombro. «Una madre que no puede ni siquiera alimentar apropiadamente a su propia hija no. Debería estar cuidando a la tuya». Pero mientras Ricardo subía las escaleras hacia el cuarto de Mateo, no podía deshacerse de la sensación de que algo no encajaba. Los documentos eran comprometedores, pero la reacción de Elena había parecido genuina. Y Mateo no había dejado de llorar desde que Elena se había ido. Esa noche, mientras Ricardo intentaba calmar a su hijo sin éxito, no sabía que Beatriz estaba en su oficina haciendo otra llamada telefónica. «Excelente trabajo con los documentos», susurró al teléfono. «Sí, especialmente la orden de restricción falsificada se veía completamente auténtica». Una pausa. «No, eso es solo el comienzo. Ahora necesito que plantes evidencia en su casa. Drogas serían perfectas, algo que garantice que pierda la custodia de su hija». Beatriz sonrió mientras miraba a través de la ventana hacia la pequeña casa donde sabía que Elena vivía con su madre y su hija. El plan está funcionando perfectamente. 4 días después de la partida forzosa de Elena, la mansión Balbuena había regresado al caos. Mateo lloraba inconsolablemente desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Ricardo había intentado contratar 2 niñeras de emergencia, pero ambas habían renunciado en menos de 24 horas. «Esto es insoportable», murmuró Ricardo paseándose por su oficina mientras sostenía a Mateo contra su pecho. Las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto más profundas y había perdido varios kilos en esos pocos días. «No entiendo qué está pasando». Beatriz entró sin tocar, cargando una bandeja con té y galletas que nadie había pedido. «Ricardo, cariño, te ves terrible. Necesitas descansar». «No puedo descansar cuando mi hijo está así», respondió Ricardo, notando cómo Mateo se tranquilizaba ligeramente al escuchar su voz, pero seguía sollozando. «Es como si supiera que Elena no está aquí». «Los bebés son adaptables», dijo Beatriz dejando la bandeja sobre el escritorio de nogal. «Solo necesita tiempo para olvidarla». Ricardo se detuvo abruptamente. Algo en el tono de Beatriz lo hizo fruncir el ceño. «Olvidarla, Beatriz». Elena era la única persona que podía calmarlo. «Una persona que resultó ser una delincuente», replicó Beatriz firmemente. «Ricardo, sé que te encariñaste con la idea de que ella fuera la solución perfecta, pero los hechos hablan por sí solos». Mientras hablaban, ninguno notó la pequeña figura que se acercaba sigilosamente por el jardín trasero. Sofía, la hija de 4 años de Elena, había escapado de la vigilancia de su abuela y había caminado sola los 8 kilómetros desde su humilde casa hasta la mansión. La niña había estado llorando durante días, preguntando por qué su madre ya no iba a trabajar y por qué parecía tan triste todo el tiempo. Cuando vio a su madre preparar una pequeña maleta esa mañana mencionando algo sobre buscar trabajo en otra ciudad, Sofía había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Trepó con dificultad la verja del jardín y corrió hacia la casa guiada por los llantos de Mateo que podía escuchar desde afuera. Ricardo, una voz familiar, interrumpió la discusión entre los hermanos políticos. Ambos se volvieron hacia la puerta del estudio, donde apareció Elena con el rostro pálido y expresión desesperada. «Elena, ¿qué haces aquí?». Ricardo se sorprendió por la mezcla de alivio y preocupación que sintió al verla. «Mi hija desapareció esta mañana. Pensé que tal vez había venido aquí». Las palabras salían atropelladamente de sus labios. «He estado buscándola por toda la ciudad.
En ese momento, Mateo vio a Elena y sus llantos cesaron instantáneamente. Extendió sus pequeños brazos hacia ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «¡Mamá, Elenita!», gritó una vocecita desde el jardín. Los tres adultos se volvieron hacia la ventana y vieron a una niña pequeña, con coletas, despeinadas corriendo hacia la casa. «¡Sofía!». Elena salió corriendo, seguida por Ricardo, que aún cargaba a Mateo. Cuando llegaron al jardín, Sofía se lanzó a los brazos de su madre, sollozando. «Mamá, ¿por qué ya no vienes a trabajar aquí? ¿Por qué lloras todas las noches?». Elena abrazó a su hija, sintiendo como su corazón se partía en 1000 pedazos. Por encima de la cabeza de Sofía miró a Ricardo. «Lo siento mucho. No debería haber venido, pero cuando no la encontré en casa...». «No te disculpes», dijo Ricardo suavemente. Mateo había comenzado a hacer sonidos felices al ver a Elena tratando de alcanzarla desde los brazos de su padre. «¿Cómo llegó hasta aquí?». «Caminé», respondió Sofía con la honestidad típica de los niños de 4 años. «Recordé el camino porque mamá me lo mostraba por la ventana del autobús». Ricardo sintió una punzada de dolor al imaginar a esta pequeña niña caminando sola por las calles de la ciudad, solo para llegar a la casa donde su madre había sido feliz trabajando. Ricardo se agachó para ponerse a la altura de la niña. «¿Cómo sabías que tu mamá estaba triste?». «La escuché hablando con la abuela», respondió la niña, limpiándose la nariz con la manga de su suéter desgastado. «Dijo que unos papeles malos hicieron que el señor bueno pensara cosas feas de ella. Pero yo sé que mi mamá es buena». Las palabras de la niña golpearon a Ricardo como un rayo. Se volvió hacia Elena, quien había palidecido aún más. «¿Qué quiere decir con papeles malos?». Elena intercambió una mirada con su hija, claramente sorprendida por lo que la niña había escuchado y recordado. «Sofía, mi amor, no deberías repetir conversaciones de adultos». «Pero mamá», insistió la niña, «le dijiste a la abuela que alguien había mentido sobre ti, que había papeles que no eran verdad». En ese momento, Beatriz apareció en la puerta trasera de la casa, su rostro mostrando una mezcla de irritación y algo que Ricardo no pudo identificar completamente. «Ricardo, ¿qué está pasando aquí?». Creí que habíamos acordado que ella no volvería, pero Ricardo ya no la estaba escuchando. Su mente trabajaba rápidamente, conectando pistas que había estado ignorando. «Elena, ¿a qué se refiere Sofía con los papeles que no eran verdad?». Elena titubeó claramente, batallando consigo misma. «Ricardo, no quiero causar más problemas. Los únicos problemas son los que ya existen», interrumpió Ricardo. «Por favor, dime la verdad». Elena tomó una respiración profunda. «Ayer fui a la comisaría para revisar mi expediente, el mismo que apareció en esos documentos que me mostraste». Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «El oficial me dijo que alguien había solicitado copias de mi archivo la semana pasada, pero cuando revisamos juntos mi historial real, ¿qué encontraron?». Y preguntó Ricardo, aunque una parte de él ya comenzaba a sospechar la respuesta. «La orden de restricción que aparecía en esos papeles nunca existió. Yo nunca he tenido una orden de restricción en mi contra. Y el reporte del hospital sobre Sofía, las fechas estaban alteradas. El reporte real es de hace 2 años, cuando ella tuvo neumonía, no desnutrición, y nunca fue por negligencia mía». Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se volvió lentamente hacia Beatriz, quien había retrocedido varios pasos. «Beatriz», su voz era peligrosamente calmada. «¿Cómo exactamente obtuviste esos documentos?». «Yo los conseguí a través del investigador privado». «Como te dije», respondió Beatriz. Pero su voz había perdido la confianza anterior. «Un investigador privado que falsificaría documentos oficiales», dijo Ricardo, más como una afirmación que como una pregunta. En ese momento Mateo, quien había estado observando toda la interacción, se estiró decididamente hacia Elena. Ricardo, aún procesando la información, permitió que ella lo tomara. Inmediatamente el bebé se acurrucó contra el pecho de Elena, emitiendo pequeños suspiros de satisfacción. La transformación fue instantánea y evidente para todos los presentes. Mateo, que había estado inconsolable durante días, ahora estaba completamente relajado y feliz. Esa misma noche, después de que Elena se
Hubiera llevado a Sofía de regreso, a casa con la promesa de Ricardo de que resolverían todo al día siguiente. La mansión Balbuena se había convertido en un campo de batalla silencioso. Ricardo estaba en su oficina, privada, rodeado de cajas de documentos financieros que había sacado de la caja fuerte. Lo que había descubierto en apenas 3 horas de investigación lo había dejado helado. Transferencias regulares de 50,000 pesos mensuales a una cuenta a nombre de Beatriz, registradas como gastos administrativos. Facturas médicas por tratamientos de fertilidad que jamás habían sido discutidas. Pagos a un investigador privado que se remontaban a 6 meses atrás, mucho antes de que Elena apareciera en sus vidas. Pero lo más perturbador de todo era el documento que había encontrado en el fondo. De una carpeta marcada como seguros diversos, una póliza de seguro de vida a nombre de Isabela con una cláusula muy específica. En caso de muerte accidental, la beneficiaria no sería Ricardo, como él había asumido, sino Beatriz, como administradora temporal de bienes familiares. Isabela nunca le había mencionado esa póliza. El sonido de pasos en el corredor lo alertó. Eran las 2 de la madrugada. Beatriz apareció en la puerta. «Ricardo, ¿sigues despierto?» «Y como puedes ver», respondió él. Beatriz se acercó, con una bandeja con 2 tazas de té. «Pensé que podrías necesitar algo caliente». Ricardo finalmente la miró. «Beatriz, ¿qué sabes sobre esta póliza de seguro?» Y le mostró el documento. Por una fracción de segundo, vio pánico en los ojos de Beatriz antes de que recuperara su compostura. «Isabela me pidió que me hiciera cargo de eso. Dijo que si algo le pasaba, quería asegurarse de que alguien de confianza manejara los asuntos financieros. ¿Y no consideraste importante mencionármelo después de su muerte?» Estabas devastado, Ricardo. No quería agregar más estrés. Ricardo tomó la taza, pero un aroma medicinal lo hizo pausar. «¿Qué más no me has dicho, Beatriz?» «Ricardo, estás siendo paranoico. Todo lo que he hecho ha sido para proteger a esta familia, incluyendo falsificar documentos para destruir la reputación de una mujer inocente. Esa mujer no es inocente. Es una oportunista que se aprovecha de tu vulnerabilidad». Ricardo dejó la taza. «¿Sabes qué me parece sospechoso, Beatriz? Que contratas investigadores privados meses antes de que Elena aparezca. Que de repente tengas acceso a documentos que requieren conexiones para ser falsificados. Y que hayas estado manejando millones de pesos de mi dinero sin mi supervisión». El rostro de Beatriz se endureció. «Ten cuidado con lo que estás insinuando, Ricardo». «No estoy insinuando nada. Estoy afirmando que mañana voy a contactar a la compañía de seguros, al banco y a la policía. Y también voy a pedirle a Elena que regrese a trabajar aquí». Beatriz también se levantó, más amenazante. «No puedes hacer eso. No puedes traer a esa mujer de vuelta aquí. No voy a permitirlo. No vas a permitirlo, Beatriz. Esta es mi casa, mi hijo, mi decisión. También es la casa donde vivió mi hermana. No voy a dejar que una empleada doméstica sin educación tome su lugar». «Nadie está tomando el lugar de Isabela», respondió Ricardo. «Es que sí, so. Natalia es la niñera de Mateo, nada más». Beatriz rió sin humor. «¿En serio? ¿No has notado cómo la miras? ¿Cómo sonríes cuando ella está cerca? Isabela lleva menos de 1 año muerta y ya estás reemplazándola». La máscara de Beatriz finalmente cayó. «Y no voy a quedarme aquí viendo cómo destruyes el legado de mi hermana». Se dirigió hacia la puerta de la oficina y la cerró con llave. «¿Qué estás haciendo?» Beatriz se volvió hacia él, sus ojos fríos y calculados. «Estoy salvando a esta familia de tu estupidez, igual que tuve que salvarla de la estupidez de Isabela». Las palabras cayeron como bombas. «¿Qué dijiste?» «Isabela iba a dejarte, Ricardo. Había descubierto las transferencias de dinero. Iba a llevarse a Mateo y la mitad de tu fortuna». «Eso es mentira. Me confrontó, me amenazó. Le dije que necesitábamos hablar. La cité en esa carretera solitaria donde ocurrió el accidente. Ricardo no podía respirar. Los frenos de su auto habían sido manipulados, un pequeño arreglo para que no pudiera detenerse en esa curva. Tú la mataste. Yo protegí a esta familia», corrigió Beatriz. Cuando Ricardo trató de ir hacia la puerta, ella le bloqueó el camino.
sacando una pequeña pistola plateada de su bata, la que Isabela había mantenido para protección. «Beatriz, baja esa arma. He estado pensando en esto durante meses, desde que esa empleada apareció y arruinó mis planes». Desde el monitor de bebé llegó el sonido de Mateo despertando. El llanto del bebé se intensificó. «Ese niño siempre arruinando los momentos importantes», murmuró ella. El plan era simple: eliminar a Isabela, manejar las finanzas y eventualmente convertirme en la tutora legal de Mateo cuando tú tuvieras tu inevitable accidente. ¿Un accidente? Una sobredosis de pastillas para dormir muy trágico. Pero entonces apareció esa empleada y comenzaste a recuperarte, a ser feliz. Arruinó todo. En ese momento, Ricardo escuchó el sonido de un motor de automóvil acercándose. Eran las 3 de la madrugada. Beatriz también lo escuchó y se movió hacia la ventana. Pudo ver luces de linternas. «Es la policía». «¿Cómo?». El pánico en su voz era evidente. El timbre sonó, seguido por golpes. «Policía, abran la puerta». Beatriz se volvió hacia Ricardo con los ojos salvajes. «Esto es culpa tuya». A través del monitor de bebé, escucharon una voz. «Shh, pequeño príncipe, ya estoy aquí». Era Elena. «Le diste una llave», siseó Beatriz. «La dejaste entrar a mi casa». «Nuestra casa», corrigió Ricardo. La voz de Sofía también resonó. «¿Sabes qué, Ricardo? El destino me está dando una oportunidad perfecta. Una empleada doméstica desesperada podría volverse violenta. Podría matar a su empleador, luego a su propia hija antes de quitarse la vida. Sería una tragedia terrible». Abrió la puerta y salió al corredor. Pero había cometido un error. No había cerrado la puerta con llave desde afuera. Ricardo se lanzó hacia la puerta. Tenía que llegar a la habitación de los niños antes que ella. El disparo resonó por toda la mansión. Ricardo sintió una quemazón en su hombro izquierdo, pero no se detuvo. Su impulso lo llevó directamente hacia Beatriz, y ambos cayeron al suelo, luchando por la pistola. Arriba, voces de policías llegaban desde la planta baja. En la habitación, Elena había empujado a Sofía y a Mateo detrás de una mecedora, usando su cuerpo como escudo. En el corredor, Ricardo logró golpear la muñeca de Beatriz contra el suelo, forzándola a soltar la pistola. «¡Se acabó, Beatriz!», gritó Ricardo. 3 oficiales aparecieron en la cima de las escaleras. «¡Policía, sepárense!». Ricardo levantó su mano sana. «Ella tiene una pistola», gritó. 2 oficiales esposaron a Beatriz, quien sollozaba histéricamente. «¡Él está loco! La empleada lo atacó». El tercer oficial se acercó a Ricardo. «¿Hay alguien más en la casa?». «Mi hijo», jadeó Ricardo, «y Elena Vargas con su hija. Están en la habitación del bebé». Con la ayuda del oficial, Ricardo se dirigió hacia la puerta. «Elena, soy Ricardo. Estamos seguros». La puerta se abrió. Cuando Elena vio la sangre, se puso pálida. «Dios mío, ¿qué te pasó?». «Fue ella, pero ya se acabó». Sofía corrió hacia Ricardo, abrazando su pierna sana. «Señor Ricardo, está lastimado». Mientras los paramédicos subían, uno de los detectives se acercó a Elena. «Señorita Vargas, ¿verdad? Usted es la razón por la que estamos aquí. Su casera, la señora Carmen, nos llamó. Dijo que vio a hombres extraños merodeando y que usted estaba preocupada por documentos falsificados. Cuando llegamos a su edificio», continuó el detective, «encontramos evidencia de que alguien intentó plantar sustancias ilegales en su apartamento. Los registros telefónicos de la señora Beatriz Balbuena mostraron llamadas a un investigador privado sin licencia. Mientras llevaban a Ricardo hacia la ambulancia, miró a Elena. «Los 3, los 4», se corrigió sonriendo a Sofía. «Vamos a ser una familia de verdad». 6 semanas después, Marcos estaba en la clínica Santa Mónica. Su brazo izquierdo aún estaba en cabestrillo. La investigación había revelado la extensión de los crímenes de Beatriz: asesinato, desvío de más de 3 millones de pesos y soborno. El detective Rojas le dio la noticia. Beatriz Balbuena fue declarada culpable. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esa tarde, el abogado de Ricardo, el abogado Torres, llegó. Logramos recuperar aproximadamente el 80% del dinero desviado, y la compañía de seguros anuló la póliza fraudulenta.
El seguro legítimo, donde usted es el único beneficiario, será procesado. Había una cosa más. Durante la investigación, encontramos evidencia de que Beatriz había estado medicando secretamente a Mateo con pequeñas dosis de sedantes en su leche. Eso explicaría su comportamiento agresivo. Esa noche, en el jardín de la mansión, Ricardo y Elena se sentaron juntos. ¿Te quedarías aquí si yo no fuera millonario? Les preguntó Ricardo. Me quedaría ahora, respondió Elena, porque Mateo se ha convertido en parte de mi corazón y porque Sofía nunca había tenido una figura paterna hasta que te conoció, y siento que me he enamorado de ti. Yo también me he enamorado de ti, dijo Ricardo. Se inclinaron para un beso tierno. Mateo, que había despertado, los observaba haciendo sonidos de aprobación. 2 años después, la mansión bullía de actividad en la mañana de su boda. Elena, con un elegante vestido blanco y un collar de perlas que había sido de la abuela de Ricardo, se preparaba. Sofía, ahora de 6 años, era su dama de honor. Abajo, en el jardín, Ricardo esperaba junto a Mateo, de 2 años y medio, ambos con pequeños smokings idénticos. La ceremonia fue íntima. Los votos hablaron no solo de su amor, sino de su compromiso con los niños. Prometo ser no solo tu esposo, dijo Ricardo, sino también el mejor padre posible para Sofía. Elena respondió, prometo cuidar a Mateo como si fuera hijo de mi sangre, porque ya vive en mi corazón como tal. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía y Mateo corrieron hacia ellos, creando un abrazo familiar que selló su nueva vida. Años después, cuando la gente preguntaba por su historia, siempre decían que fue el bebé quien eligió a su propia madre.